A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 27 de octubre del año 2023. El título de este editorial es el siguiente: ¿qué sigue para Acapulco? Hasta ahorita se han expresado algunas ideas y que vamos a tardar de 1 mes y medio a 2 meses a regularizar el servicio de energía eléctrica, que postes caídos, que cable echado a perder, subestaciones, transformadores, etcétera. Pero hay muchas cosas que van a tener que ser derrumbadas para construirlas de nuevo por los daños que se les ha causado a esas instalaciones. En otros, pues quedará el puro cascarón y habrá que volver a equipar, que sanatorios, que hoteles, hospitales, etcétera, etcétera. Pero hay algo más quizá importante, pero que ahorita no se menciona. Lo primero es, Acapulco es la ciudad o el municipio, perdón, también, más importante de Guerrero. El resto del estado, si bien es importante, hay actividad agrícola en algunas partes, algo de ganado, y hay también una actividad muy importante de la delincuencia. Hay en Iguala, recuerden ustedes, ahí se ha convertido en un centro muy eficiente de producir, pues aprovechando la goma de opio que se siembra ilegalmente en las montañas, y hay laboratorios donde procesan esa goma de la amapola, se produce goma de opio y pasos hasta llegar a la heroína, la cual ya se sabe públicamente que se mezcla con fentanilo para hacerlo más, como pudiéramos decirlo, adictivo, y que además produce muchas más muertes, ¿no? Entonces, pero la actividad abierta, legal, entre comillas, se da en Acapulco, puerto. Hay pequeñas localidades alrededor de este puerto, de esta ciudad. Hay una presencia de las Fuerzas Armadas, hay una zona naval ahí, una zona militar, etcétera. Y hay lo que podríamos llamar un turismo de fin de semana. Hay una actividad turística de hoteles donde llegan las personas, compran un paquete de 3 días o una semana, y alrededor de eso pues están restaurantes, discotecas, en algunos casos prostíbulos, la prostitución femenina y masculina que abunda. Ahora sí, ya hay muchos turistas que vienen buscando jóvenes efebos para pagarles por tener sexo. También Acapulco ha sido mencionado como un centro de explotación infantil, sexual infantil, ¿de acuerdo? Pero ese es Acapulco, pues. Muy bien. Pero hay otra parte de la actividad económica que poco se ha mencionado en estos 2 días. ¿Qué va a pasar con la industria del turismo de fin de semana o el turismo del segundo hogar? Acapulco en los últimos años, quizá en los últimos 20, 25 años, se ha convertido en una ciudad que tiene una oferta de condominios muy importante en alguna zona separada del centro. Creo que una es Punta Diamante y algunas otras zonas donde se han construido grandes torres de departamentos, los cuales se venden vía condominal. En algunos casos alguien lo adquiere como inversión y lo renta, le pagan la renta aquí en la Ciudad de México y va una familia, 8, 10 en un condominio de 3 recámaras, están ahí un fin de semana y luego regresan a la Ciudad de México o quizá Guadalajara o lo que sea.
Muy bien. ¿Qué va a pasar con esos primeros departamentos que sufrieron los embates de Otis? Algunos de ellos quedaron prácticamente destrozados, todos sus departamentos, las ventanerías, se metió el agua, mobiliario, equipo, etcétera. ¿Qué va a pasar en esos departamentos? ¿Tendrían acaso todos los propietarios el seguro adecuado para en un determinado momento recuperar una X cantidad y luego invertirla, etcétera, etcétera? Habrá otros, como somos los mexicanos, lo vemos aquí en la Ciudad de México, una ciudad de actividad sísmica, es una ínfima minoría de propietarios de departamentos que no tienen seguro, no tienen y no les interesa adquirirlo. Hay otros que sí están dispuestos en algunos edificios y entonces de 10 departamentos, 2 sí quieren que haya, pero los otros 8 dicen, no, no tiene caso, y etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de adquirir un seguro para catástrofes naturales no es algo que se nos dé. ¿Qué va a pasar ahí con esos miles de acapulqueños que trabajan en esos departamentos? En algunos casos el trabajo doméstico, en otros cuestión de cocina, o sea, señoras que hacen la cocina, otros jardineros, choferes, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con esos miles de acapulqueños, normalmente en la economía informal, que de repente se quedaron sin trabajo? Otros que eran los cuidadores de esos departamentos, pues resulta que ya no hay que cuidar. ¿Qué va a suceder con esas decenas de miles de acapulqueños que ya no tienen materia laboral y viven en la más completa informalidad? Luego, ¿qué va a pasar con los meseros, con los cantineros, con los que manejan algunas damas que les gusta dar gusto al cuerpo? ¿Qué va a, o sea, todo eso que rodea a la actividad turística? ¿Qué va a pasar? Que ahí ya estaríamos hablando de decenas de miles. Es decir, Acapulco tiene, si no estoy equivocado, alrededor de 20,000 cuartos de hotel. ¿Qué va a pasar con todos esos vendedores ambulantes que andan ofreciendo cocos y artesanías? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Quién los ha mencionado ahorita? Nos hemos cargado, los medios se han encargado de priorizar los saqueos, los robos, etcétera. Pero nadie ha hablado de esas decenas de miles de acapulqueños. ¿Con qué les van a pagar, vamos a decir, una torta a los niños que van a la escuela, etcétera? ¿Dónde se van a atender los que enfermen si la infraestructura de los servicios públicos de salud está colapsada? 16 o 17 niños murieron ante el corte de energía eléctrica. Entonces, ¿por qué no en el gobierno nadie ha pensado en ellos? Todo el mundo, que si López se quedó atascado el Hummer donde iba, etcétera. Señores, aquello si bien muestra la tragedia de este gobierno, pero el Acapulco real, el Acapulco de la gente, de una madre de familia que tiene 3 niños o 4 o 2 bocas que alimentar y que el esposo, el proveedor del hogar, ya no tiene trabajo y probablemente no tenga en los siguientes 6 meses o un año. Y el otro problema es el siguiente. ¿Qué va a pasar con esa industria de los condominios o del segundo hogar? ¿Quién en su sano juicio se va a atrever a comprar un departamento frente a la playa
y nomás de ver las fotos en los periódicos, pues, comprar uno yo ahí, ni loco que estuviera. ¿Quién va a querer ir a Acapulco en cuanto estén los hoteles ahí en la costera, ya limpios, ya equipados otra vez, etcétera? ¿Quién va a querer ir a Acapulco, al menos en los próximos 2 años? La temporada grande que empieza ahora en noviembre, diciembre, va a ser aquello un desastre. Entonces, por lo pronto no habrá demanda, sino quizá, y muy poca, hasta diciembre del año próximo. Pero ¿qué va a suceder aquí? Miren, la industria turística en la parte del Caribe y en otros países aquí en Centroamérica han construido una oferta turística que se va a beneficiar de esto que está pasando con Acapulco. Estoy pensando en Costa Rica, estoy pensando en República Dominicana, un poco en Cuba, con su oferta de casinos y con su oferta de prostitutas, las jineteras, jóvenes que se prostituyen por X cantidad de dólares para llevar algo a su casa, a la familia, jovencitas de 17, 18 años que ya están en la prostitución. ¿Qué va a suceder con eso? Habrá una campaña para convencer a turistas de que es muy peligroso ir a Acapulco. Y van a mostrar y van a decir, mire, vea usted lo que le puede pasar. Para que Acapulco recupere el nivel que tenía previo a, podrían pasar 5 a 10 años. Es decir, son todos estos los elementos que ya deberíamos estarlos mencionando. La Secretaría de Turismo ya debería tener un cuarto de guerra, como dicen ahí, pero andan metidos que si el Checo Pérez, que si el Gran Premio. Señores, la Fórmula 1 tiene una organización de primera, pero ustedes tenemos un problema en términos de la materia turística en Acapulco. Pues no, nadie. ¿Qué va a pasar con los servicios de salud? Era para que el inútil este de Zoé Robledo ya estuviera allá haciendo un recuento de daños, mandar brigadas médicas de emergencia, construyendo o armando carpas y así. Pero no, no, no. ¿Dónde están? Pues, quién sabe qué estén haciendo. Por eso la pregunta del editorial, ¿qué sigue para Acapulco? La verdadera tragedia de Acapulco apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Y la parte de menor daño fue el huracán. Los grandes daños, porque tendrán una presencia todavía de aquí a mediano y largo plazo, apenas está comenzando. Ahora bien, ¿quién se atrevería a invertir, no sé, $1,000,000 en un departamento en Acapulco? Lo que comenté hace unos momentos. ¿Qué hará la Secretaría de Turismo, el gobierno federal? ¿Qué incentivos le dará a la empresa privada para tratar de recomponer, de corregir este desastre, de invertir? ¿Qué va a hacer el gobierno federal ante eso? Porque si le digo de gobierno estatal y municipal, ahí nada se puede esperar. Esta joven acá, socialité, que es gobernadora, pues brilla por su ausencia. Quien realmente toma las decisiones es su señor padre. Y esta señora que es la presidenta municipal de Acapulco, pues más nos valdría que desapareciera, que se fuera de vacaciones a Europa mejor, porque es una nulidad. Pero son los candidatos de Morena, pues. Entonces, en esas condiciones, pienso que Acapulco va, ya cuando se calmen las cosas, ya, ¿quién va a comprar en Walmart, en las otras tiendas, en los otros supermercados? ¿Quién? ¿Con qué recurso?
Y ahí es donde viene otra de las grandes tragedias de Acapulco: el crimen organizado, el narcomenudeo, la extorsión, la trata de blancas, etcétera. Es decir, el cúmulo de problemas que se vienen sobre Acapulco no tiene precedente en la historia de México, al menos en la historia en los últimos 50 o 60 años. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles fueron los primeros planteamientos del presidente? Puras babosadas, que si soy el segundo más popular y que acá y esto y la mentira que te eché. Pero de él no nos debe extrañar. Así es él. Esa es su forma normal de actuar. Un individuo desquiciado, loco. Ese señor no está en sus cabales. Él, hay que reconocerle, está actuando tal cual es. A nadie está engañando López Obrador. El tipo está loco y su único interés es hacer ganar a la anticientífica. Y tiene bastantes problemas dentro del movimiento que él dirige y posee de manera monopólica. En esas condiciones, pues, lo que ha pasado en Acapulco, eso va a constituir una tragedia, al menos en los próximos 12 o 18 meses mínimo. Mínimo. Y ahora viene aparejado a eso el problema de los recursos. Se hacen bolas entre el subsecretario Llorio, otro subsecretario, un joven imberbe amigo de Landi, el hijo del presidente, y no, pues que sí hay dinero y cuando un reportero le pregunta de qué cantidad de recursos estamos hablando, bueno, pues sí hay, ilimitados, sí, pero ¿cuánto? Entonces dice uno, para eso existía el Fonden, que era un pozo de corrupción. Hubiesen combatido a los corruptos, los hubieran llevado a la cárcel. Pero ese fideicomiso debió haber permanecido, pues, pero no. Es decir, estos tiran la bañera junto con el niño adentro, pues, por su incapacidad, por su desconocimiento de cómo funciona la administración pública. Recursos no hay y los pocos que hay, a dos bocas y al Tren Maya. Esa es la prioridad. Y el dinero negro, producto de la actividad ilegal en ciudades como esta, como la Ciudad de México, para las campañas de los candidatos de Morena, empezando por la anticientífica. Señores, el problema de Acapulco, siento decírselos de frente, con la verdad total y cruda. Los problemas de Acapulco apenas han empezado. Apenas. Y va a ser algo que nunca habían visto y padecido ustedes. La facha misma de la costera y de todos esos condominios de 30, 40 o 25 pisos van a cambiar. ¿Por qué? Porque nadie va a querer vivir así abierto, como diciendo, a ver, mi Otis, aquí estoy, a ver qué me haces, y ni vas para abajo, bonito. Entonces, dice uno, es decir, esas son las cosas que los dueños de edificios a medio comenzar o a medio terminar, ahorita ya están considerando. Oye, pero es que tenemos aquí 400 departamentos en este edificio, en esta torre, y 200 en la otra, y ya recibimos 40, 50 millones de pesos de anticipo, compré material, no tengo para regresar el dinero a esas personas que se van a arrepentir. Es decir, por eso digo, los problemas para Acapulco apenas empiezan. Y luego hay otra situación, el éxodo, la expulsión de personal calificado de Acapulco.
Porque van a decir contadores, ¿a qué me quedo aquí? Doctores, abogados, no señores, aquí esto va a tardar 5 o 10 años en restablecerse. Mejor me voy a buscar al Bajío, donde hay dinamismo, me voy a alguna ciudad del norte del país, porque aquí las cosas han sufrido un golpe devastador. Pero más que por el huracán, por la bulia, por la incapacidad, por la forma como disque gobiernan este ejército de sinvergüenzas y de ratas que tiene la 4T. Y la desgracia se cubriría en papel para regalo si todavía los guerrerenses que quedaren todavía de aquí al 2 de junio votan por Morena. Eso sería ya el acabose. Ya no tendrían, perdónenme guerrerenses que se los diga de manera clara, no tendrían vergüenza, ¿ya? De todavía, ante lo que estamos viendo de este gobierno y que ustedes están padeciendo, todavía votan por Morena. Votaren por Morena el 2 de junio del año próximo. Pues quiere decir que pues no tienen remedio ustedes ya. No solo sería la violencia, sino este descuido, este trato casi criminal, ruin, miserable de parte del gobierno. En esas condiciones, pues, deseo que en el menor tiempo posible la normalidad comience a recuperarse. Lo veo muy difícil porque los daños en infraestructura fueron increíblemente grandes, fuertes. Y ni modo, así es esto, pues. Espero que las cosas sean lo más leve posibles, pero estoy pensando en los adultos mayores, aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Estoy pensando en los niños, en las escuelas, en los kinders, en las primarias, todavía en la secundaria. Un país, digo, una ciudad cubierta con desechos, ladrillos, todo, o sea, un desastre completo. La verdad es que qué forma tan trágica y dolorosa de darnos cuenta de el gobierno de pedorrillo que tenemos y que más de 30 millones de mexicanos escogieron con su voto. Aún así, yo creo que nadie, por más cerrado que haya sido su voto, merece esto que están recibiendo hoy acapulqueños. La verdad es criminal la conducta de este gobierno frente a su tragedia. La sociedad sabrá responder, pero de forma parcial, porque no puede, o sea, hay cosas que tiene que hacer el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, etcétera. Eso no lo puede hacer la sociedad, no es su papel, no tiene recursos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública? ¿No tiene acaso ya un censo? Los maestros, los inspectores de zona, los directores de las primarias, de las secundarias, no han podido informar. Aquí tenemos esta escuela que se cayó. Ya era a estas horas para que tuvieran una estimación, así fuere gruesa, de los daños a la infraestructura educativa. En fin, pues, ¿qué puede decir un campesino sin tierra como yo y solamente un perro que me ladre? La verdad es que me duele mucho esto que está enfrentando Guerrero y específicamente Acapulco, pero más me duele el trato que le ha dado a Acapulco este gobierno y que les va a seguir dando, peor que lo que hemos visto en estos primeros días, en los próximos meses. Eso será lo peor que va a afectar a los acapulqueños específicamente. Yo espero que tomen la decisión correcta el 2 de junio del año
2024. Muy bien, ahora quiero comentarles lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que yo hablé, creo que fue el lunes o el miércoles, no recuerdo, de esto que les decía de cuántos son los mayores de 60 años que podrían incorporarse en esta situación que ha dicho la ingeniera que de 65 a 60? Después algunos le compusieron, bueno, ella dijo que las zonas marginadas, etcétera. Muy bien. Quiero mostrarles esta gráfica que está aquí, esta pirámide demográfica con las curvas, en los dos casos estos, que son del año 2000, 2010, y los rectángulos horizontales son los del 2020 del censo. Ahí aparece, por desgracia, por el contraste no se puede ver bien, ¿verdad? Ahí más o menos se ve, pero los mayores de 60 años a 65 son, ahorita les voy a decir, el 3.8, pero esto es de hace 3 años, 4 meses, 3 años, 3 meses. Entonces, por eso cerré al 4%. 4% de 130 millones son 5 millones, son 5 millones 200, pues, que en el plazo de 4 o 5 años se incorporarían al total de los 11 millones que ya están. Pero luego el siguiente nivel, que son los de 55 a 59 años, ahí les va. Es 4.5%. Es decir, habría otros 4 o 5 millones más que se incorporarían a ese ejército de adultos mayores que estarían recibiendo la pensión para adultos mayores. Y siento decirles que no va a haber dinero. Desde ahorita se los digo, no va a haber dinero. Entonces sería bueno que todos los que están recibiendo ahorita 4,800 pesos bimestrales y el año próximo 6,000 pesos bimestrales, se propusieran ahorrar, por ejemplo, de 4,800 a 6,000 pesos son 1,200 más. No gasten esos 1,200 extraordinarios, que por seis bimestres serían 7,200 pesos. Para que en caso de que en el 2025 redujeren el monto, ya tendrían ahí un colchoncito, pero ahorren. Si no es necesarísimo que gasten el 100% de eso, ahórrenlo, por favor, porque se van a venir tiempos muy difíciles y debo decirles que para estos programas, adultos mayores, Sembrando Vida, los nininís, las becas Benito Juárez, no habrá dinero, al menos para mantener ese nivel a tantos, a 12 millones y más 5, 16, 17 millones en este primer quinquenio que vendría. Entonces, vale la pena, pues, que entendamos eso. Ahora, puede venirse también una medida que sería intermedia en eso. ¿Cuál sería esa medida intermedia? Que el gobierno federal hiciera un censo como nunca lo ha hecho de los adultos mayores. Está en manos del gobierno hacer una cosa tan sencilla como esta. Tiene la base de datos de todos los pensionados con la ley del 73. Muy bien. Se busca darles el año que entra 6,000 pesos bimestrales, 3,000 pesos mensuales. Muy bien. Sería algo tan fácil como este. De esos 5,5 millones más o menos de ya pensionados con la ley del 73,
que dijeran, señores, por la emergencia en las finanzas públicas, todos aquellos pensionados cuyo monto mensual sea menor de 5,000 pesos, a ese sí le daremos los 6,000 pesos bimestrales, es decir, serían 3,000 pesos mensuales más. Los que tengan más de 5,000 pesos mensuales, se les podría reducir a, en vez de darles 3,000 pesos mensuales, que se les diere 1,000 pesos mensuales. Y a los que tienen más de 7,000 u 8,000 pesos, hacer algo, pues, para que se les diera más a los que tienen una pensión más pequeña o alguna distribución que ustedes quieran. Ahora, todos aquellos pensionados con la ley del 73 que tienen una pensión por encima de los 15,000 pesos no estarían beneficiados por este programa. Es decir, hay que ser realistas en términos de los discursos, de los recursos de que se dispone. En el caso de los nininís, es una cosa increíble. No ha cambiado su situación, no se han incorporado la mayoría al trabajo y se emborrachan y compran su churro de marihuana con ese dinero que les dan. Bueno, señores, hay una medida tan sencilla como esta. Ya se les ha dado a estos 3 o 4 años. ¿Quieres la renovación? Tu boleta de calificación con 8 mínimo o el equivalente en letras y la constancia de inscripción. Si no tienes esas dos cosas, fuera del programa. Órale, porque no hay condiciones para estar regalando dinero sin control, sin exigirle algo a cambio. Ahora bien, ¿por qué hay que hacer esto? Porque, primeramente, no hay recurso que alcance y segundo, la economía va a entrar otra vez en una situación casi de estancamiento. Al caer la economía en su crecimiento del Producto Interno Bruto, la cantidad de recursos que recibe el gobierno vía impuestos, derechos y aprovechamientos baja. Entonces, por un lado están aumentando estos montos ofensivos de los programas sociales y por otro está reduciéndose la cantidad que recibe el erario. Entonces hay un déficit, aquí hay una diferencia que se va acrecentando. Que es una medida impopular, es cierto. Que es una medida dolorosa, es cierto. Que podría en la elección intermedia perder muchas posiciones Morena o la Alianza Va por México, dependiendo quién gane, también es cierto. Pero eso no quita la obligación de manejar los recursos con eficiencia. Por eso preguntaba yo en la mañanera de ayer, ¿cuánto tiempo aguantaría Ursúa? Vamos a suponer que el doctor Ursúa dijera, señores, hay que recortar aquí, hay que hacer esto, y que le dijera la Claudia o la ingeniera, no se puede, doctor, necesitamos, bueno, aquí está mi renuncia y punto. ¿Por qué? Porque ese tipo de medidas que no tienen sustento en los ingresos del erario, es decir, en los impuestos que cobra el gobierno, es una locura hacerlo. Ahora, hay muchas voces que dicen hay que inmediatamente hacer una reforma fiscal. Yo no estoy de acuerdo con eso y les voy a decir por qué. El gran problema de este país no es que no haya dinero. Vean ustedes el presupuesto. En el año, si no estoy equivocado, estoy hablando casi de oídas, pues, o de recuerdo, el 2019 el presupuesto creo que fue 5,5, casi 6 billones. Ahorita va en los 9. ¿Qué pasaría o qué habría pasado? Por supuesto que esta es una ilusión, es un sueño,
que en vez de gastar en Dos Bocas y Tren Maya y no haber cancelado el aeropuerto, hubiera seguido como iba y todos esos dinarios anuales, 400, 500 mil millones de pesos, se hubieran invertido en educación y salud. Y el Tren Maya, si es un proyecto no viable, punto, pues no hay inversión. La refinería, si no hay inversionistas dispuestos a construirla, no se hace, porque los recursos, si son escasos, hay que invertirlos en salud, en educación, en seguridad pública, en infraestructura y en combate al crimen organizado. Esas 5 prioridades son. Sin embargo, bueno, pues ya saben ustedes cómo es este gobierno y los glúteos veloces a su alrededor. Es criminal lo que han hecho. Entonces, si dicen una reforma fiscal para captar 2 o 3 puntos del PIB, para tirarlos en obras absurdas como estas dos que menciono, no tiene ningún caso. Lo que tenemos que hacer es reducir el gasto. Además, las tasas de interés altas van a seguir y el servicio de la deuda va a rondar el 1.700.000.000, 1.800.000 millones de pesos. No nos lo vamos a poder quitar eso. Y las pensiones del 73, con la ley del 73, más el programa de adultos mayores, por más que le capemos a la coche por acá, van a ser 2 billones de pesos. Entonces, vamos a tener casi 4 billones de pesos en un gasto que no va a agregar riqueza. Entonces, dicen señores, ¿qué no se dan cuenta de esa realidad financiera de nuestro gobierno y del país? Y tal parece que no nos damos cuenta. ¿Y por qué? Imagine usted un funcionario o un capitoste de Morena. ¿Cuánto cree que se ha trincado en estos 5 años? Para no irnos hasta el final. El más jodido debe haber que ya tiene guardado por ahí en Estados Unidos o en Madrid o donde sea, facilito unos 5 millones de dólares. Con eso, el señor no tiene problemas para irse con su familia. 5 millones de dólares le pueden dar de rendimiento anual al 6%, 300,000 dólares. Gasta 150,000 y los otros le reinvierte y ahí puede seguir viviendo ya en la comodidad de haber robado, pero como diría aquel de allá de Nayarit, si he robado, diría, pero tantito, así estarían estos. Claro, Bartlett no tendría problemas, por supuesto, ¿no? Gente, Monreal y su familia y esos grupos familiares que hicieron unas grandes fortunas al amparo del PRI primero y ahora al amparo de Morena. Entonces, pero en fin, pues vamos a seguir platicando de estos temas en las próximas semanas. Esperemos que las cosas avancen. Veo muy, muy difícil. Y como dije el otro día, vamos a empezar a ver del 2025 para adelante. Por eso este comentario al final de la cuestión financiera de esos programas. Y así vamos a seguir. Muy bien. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 27 de octubre del año 2023.